Abatimientos en el sistema axonométrico. Vamos a estudiar cómo obtener la verdadera magnitud y verdadera forma de figuras situadas en planos inclinados en sistema axonométrico. La explicación que vamos a dar es válida para cualquiera de las tres variantes: isométrico, dimétrico y trimétrico, diferenciándose únicamente en que los ejes proyectados, X y Z, pues de alguna manera varían sus ángulos, dependiendo de la variante de la que estemos hablando. Sabemos que una figura situada en un plano inclinado, en axonométrica, su perspectiva ni su proyección se encuentran en verdadera magnitud, por lo que se hace necesario el abatimiento del plano que contiene a dicha figura. Vamos a estudiar dos procedimientos. Un primer procedimiento en el cual vamos a tomar un plano del cuadro cualquiera. Como se recordará, cuando se hace un abatimiento, se hace siempre sobre el plano que esté en verdadera magnitud, en el sistema de representación en el que estemos. ¿Qué se abaten? Pues se abaten planos inclinados respecto a ese plano, de verdadera magnitud. ¿Y alrededor de quién se abate? Pues se abate alrededor de la recta intersección del plano que se abate con el plano sobre el que se abate. Es decir, que nosotros en axonométrica los planos que están en verdadera magnitud son los planos del cuadro, que, como se recordará, tienen sus tres trazas perpendiculares a las prolongaciones de los ejes proyectados. Es decir, habrá una traza perpendicular al eje Z, otra perpendicular al eje X y otra perpendicular al eje Y. Bien, proponemos el repaso de los fundamentos del sistema axonométrico para estas pequeñas cuestiones tenerlas claras. Nosotros aquí hemos dibujado un triángulo de trazas C, C', C segunda, que como se puede ver, C resulta perpendicular a la prolongación del eje Z, C segunda es perpendicular a la prolongación del eje X y C' es perpendicular a la prolongación del eje Y. Este plano, C, C', C segunda, es un plano del cuadro sobre el que vamos a abatir el plano ABC. Ya hemos dicho que el eje de abatimiento es la intersección del plano que abato con el plano sobre el que abato, es decir, sería la intersección del plano P con el plano C. Buscaríamos los puntos de corte de las trazas homónimas, es decir, buscaríamos el corte de C' y P', que sería este punto, y el punto de corte de P y C, que sería este otro punto. Esos dos puntos unidos definen la charnela o eje de abatimiento. De modo que vamos a tener aquí que vamos a poner los dos puntos en cuestión, el M y el N, los uniremos y tendremos aquí esta recta que es el eje de abatimiento. Bien, dicho esto, vamos a tener en cuenta una cosa. A este vértice de traza le vamos a llamar a este B y a este D. Esta recta MN es, como digo, el eje de abatimiento. Bien, vamos a ver que en toda proyección ortogonal, como es el sistema axonométrico, igual que ocurría en diédrico, si tenemos la proyección de un punto, pues por ejemplo la del punto B, sabemos que su abatido se encontrará en una posición perpendicular al eje de abatimiento, es decir, una posición perpendicular a la línea MN que estamos marcando. Bien, por otro lado, sabemos que nosotros el segmento MB, este segmento MB, que es una porción de la traza P del plano, ese segmento aquí, si lo midiéramos, no se encuentra en verdadera magnitud. Este punto M es doble y este punto N es doble. Y por tanto, la recta MB abatida partirá de este punto M. Lo que vamos a hacer va a ser hallar la longitud real de este segmento MB. Normalmente tomamos un segmento de una de las trazas. Podríamos haber tomado el MA. Como MB se encuentra en el plano X o Y, obsérvese que este es el plano X o Y, y MB está en ese plano, lo que vamos a hacer va a ser hacer un abatimiento previo del plano X o Y sobre este plano del cuadro C, C', C segunda. Propone repasar los fundamentos de axonométrico de abatimiento de los planos coordenados. Para ello vamos a aplicar la teoría, que será dibujar una semicircunferencia de diámetro del lado C del triángulo y prolongar el eje Z hasta su corte con dicha semicircunferencia. Este punto sería el origen de coordenadas abatido, que unido con este constituiría el eje X abatido, y uniendo este punto con este tendríamos el eje Y abatido. Bien, este punto B, su abatido va a estar en una perpendicular, en este caso a la charnela o eje de abatimiento del X o Y, que en este caso sería el lado C. Obsérvese que estamos abatiendo el X o Y sobre este plano C del cuadro. Y entonces, desde el punto B haremos una perpendicular a esta charnela, que sería ahora el eje de abatimiento, y en la corte con la prolongación de este eje Y abatido, pues nos determinará el punto B, que vamos a llamar B minúscula abatido. El segmento B minúscula M es la longitud real del segmento BM. Y entonces sabemos que
cuando abata ahora el punto B, o arrastre mejor dicho el punto B, en el abatimiento del plano P, del plano oblicuo P, cuando arrastre ese punto B en ese abatimiento, el B abatido va a estar en una perpendicular trazada por B al eje de abatimiento, que ahora es MN, que es la intersección del plano P con el plano del cuadro, y el corte de esa perpendicular con un arco de centro M y radio MB determinará el punto B abatido en el abatimiento, digamos ahora ya del plano P. Por tanto, hacemos desde B la perpendicular a la línea MN y ahora con centro en M y radio MB minúscula trazaremos un arco que corta a la perpendicular en este punto B mayúscula abatido. Ya es la posición del punto B cuando ha sido arrastrado en el abatimiento de este plano P' P segunda, que sería el plano de partida. Uniendo este B con el M, que es un punto doble, tendríamos la traza abatida. Esto sería la traza P, este es como MB. Definen, como se puede observarse, la traza P, pues BM, que era punto doble unido con B abatido, definirá la traza P abatida. Bien, dicho esto, si ahora quiero yo el punto A, el abatimiento del punto A, que también pertenece a esa traza P, no hay más que desde A trazar una perpendicular a la línea MN y el corte de esa perpendicular con la BM prolongada determina aquí el punto A abatido. O sea que prolongado BM y en el corte con la perpendicular trazada por A me da este abatido. La perpendicular trazada por A MN, que es el eje de abatimiento. Con lo cual este segmento A entre paréntesis, B entre paréntesis, es ya la traza horizontal, la traza P del plano abatida. Bien, como ahora el punto B, que es este, lo puedo yo, y este es el punto A, abatido, si yo el punto A lo uno con el N que es punto doble, esa recta define la traza P' abatida. Entonces yo ahora puedo unir A con N, y esto sería la P' abatida, que sería la posición de esta P' después de arrastrada en el abatimiento del plano. Y ahora simplemente desde el punto D a una perpendicular al eje de abatimiento, y donde me corte a la línea anterior tendré el D abatido, y esto me permite ya cerrar aquí el triángulo. Esto sería la P segunda, esto sería la P' abatida y esto sería la P. Y ahí tendría ya las tres trazas del plano abatidas arrastrado en el abatimiento. Ventaja de este método, que es rápido y bueno, sencillo de interpretar. Inconvenientes, pues que como se puede ver se mezcla la figura abatida con la figura en perspectiva. Entonces cualquier figura, elemento que dibuje yo en el abatimiento, pues va a haber aquí un pequeño lío de líneas a la hora de, digamos, aplicarlo. Aquí lo normal sería, si yo quiero hacer una figura de verdadera magnitud conocida situada en ese plano, dibujarla en la figura abatida y aplicar la afinidad existente entre la figura abatida y la perspectiva, con este eje de afinidad y tomando como pareja de puntos afines este y este, o este y este, o este y este. Cualquiera de estos puntos tomados como pareja de puntos afines, en esa afinidad definiría la figura afín y por tanto la perspectiva de la figura cuya verdadera magnitud habría dibujado yo en el interior de este triángulo de trazas que está aquí dibujado un poquitín más oscuro. Este sería entonces un primer método. Como se puede ver, ya hemos dicho los pequeños inconvenientes que puede tener este método. Vamos a ver ahora un segundo método que es más limpio en la ejecución y que nos va a permitir separar la figura abatida de la perspectiva. Bien, tenemos aquí los elementos de partida. Antes de eso vamos a hacer un recordatorio de una cuestión que es interesante conocer y repasar, que es la obtención de la distancia del origen de coordenadas a un plano del cuadro cualquiera. Vamos a ver que esta construcción la vamos a necesitar para este segundo procedimiento de abatimiento de planos. A ver, lo que queremos hallar es hallar la distancia del origen al plano del cuadro que pasa a este plano del cuadro, C' C segunda. El procedimiento es el siguiente. Se dibuja el diámetro, la altura de ese triángulo y se toma ese segmento como diámetro de una circunferencia. Desde este punto se hace una perpendicular al eje Z y el corte de esa perpendicular con la circunferencia determina un segmento que representa la distancia del origen al plano del cuadro C' C segunda. Esa distancia D pues es la que luego vamos a utilizar para, digamos, resolver el caso que vamos a aplicar ahora mismo. Hemos copiado esto en esta parte para tenerlo aquí y para que ahora podamos borrar de aquí y poder trabajar, dado que, como se va a comprobar y ya se sabe de otras construcciones de la axonométrica, digamos que la ventaja de que es visualmente muy intuitivo el sistema
tiene como contrapartida el inconveniente de que las ejecuciones geométricas pues tienen muchas líneas. Bien, vamos a continuación a resolver el método de abatimiento, pero por el segundo procedimiento, que es abatir sobre el plano del cuadro que pasa por el origen. Bien, dicho esto, eliminamos aquí algunos elementos y vamos a tener en cuenta un detalle. Vamos a ver, todos los planos del cuadro tienen sus trazas, como hemos dicho al principio, con sus lados de ese triángulo perpendiculares a los ejes o sus prolongaciones. Entonces, cualquier triángulo de trazas de un plano del cuadro será semejante a este y tendrá sus lados paralelos a los del que tengo aquí dibujado. Si yo quiero abatir, en vez de sobre el plano del cuadro C, C', C segunda, como he hecho hace un momento, si quiero abatir sobre el plano del cuadro que pasa por el origen, no tengo más que por este origen de coordenadas trazar paralelas a C y a C segunda, y poner las letras correspondientes a esas trazas. Aquí hay que tener una precaución. Si yo hago una paralela a C, tengo pi, la traza pi del plano del cuadro que pasa por el origen. Si hago una paralela, esta es paralela a C', pues esta línea que tengo es pi'. Y si hago una paralela a C segunda, esta línea que tengo es pi segunda. Aquí hay que tener en cuenta que a veces algunas personas cometen errores y a estas las intercambian. Siempre hay que tener cuidado con que la C' sea paralela a pi', siendo coherentes con la nomenclatura, y la C segunda sea paralela a la pi segunda. A veces estas, ya digo, algunas personas las cambian. Ya tengo el triángulo de trazas, que en este caso es en realidad un punto, que ese sea el triángulo o el plano del cuadro que pasa por el origen. Son las trazas del plano del cuadro que pasa por el origen. Lo primero que hacemos cuando vamos a abatir un plano es establecer el eje de abatimiento, que es la intersección del plano que abato con el plano sobre el que abato. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a eliminar aquí el triángulo de trazas ya que no nos sirve, y ahora ya pues hallaremos la intersección de los planos, del P y del pi. Es simplemente buscar los puntos de corte de las trazas homónimas, igual que hicimos en el caso anterior. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es prolongar la traza P y buscamos su corte con la traza pi y se cortan ahí en un punto que le vamos a llamar M. Si ahora prolongo P' y pi', estas dos trazas, pues se cortarán en un punto N que unido con M define el eje de abatimiento o charnela a la hora de abatir. Bien, podría haber comprobado que si buscara el corte de P segunda y pi segunda, que son casi aquí paralelas, pues ese corte se produciría por la parte inferior, pues bastante lejos de los límites del dibujo. Entonces, con tener dos puntos de corte es suficiente, puesto que sabemos que la tercera pareja de trazas va a cortarse en un punto de este eje de abatimiento. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser, por el punto A vamos a trazar una paralela y una perpendicular a este eje de abatimiento. En la paralela vamos a llevar la distancia del origen al plano del punto A al plano del cuadro que pasa por el origen. Y luego haremos la construcción similar a la que hacíamos en diédrica. Pero vamos a hacer antes de esto una consideración. Supongamos que este es el plano del cuadro que pasa por A. Nosotros ya digo que queremos hallar la distancia del punto A al plano del cuadro que pasa por el origen. Nosotros lo que sí sabemos es calcular la distancia del origen al plano del cuadro que pasa por A, que como se ve no es lo mismo que la distancia del punto A al plano del cuadro que pasa por el origen. Con este juego de palabras pues a veces puede confundir, pero conceptualmente vamos a intentar entenderlo. Entonces vamos a ver que la construcción que hacemos tiene un fundamento geométrico. Supongamos que este fuera un plano del cuadro, que aquí tuviéramos otro, que este es el origen y que este es el punto A. Con lo cual, digamos que este es el plano del cuadro que pasa por A, que corresponde a este que tenemos aquí dibujado, y si este es el origen, este plano paralelo, este es el plano del cuadro que pasa por el origen. Pues podemos ver que la distancia del punto A al plano del cuadro que pasa por el origen, que es lo que tenemos que llevar en la paralela por A, es igual a la distancia del origen al plano del cuadro que pasa por O. O sea, obsérvese que esta distancia de A a este plano del cuadro es la misma que la distancia de O al plano del cuadro que pasa por A. De modo que esas dos distancias son iguales. Entonces, como yo lo que tengo que hacer es en la paralela trazada por A al eje de abatimiento, llevar la distancia de A al plano del cuadro que pasa por el origen, lo que hacemos es calcular la otra distancia, es decir, la del origen al plano del cuadro que pasa por A, cuya construcción es esta que hemos hecho antes aquí. Y esta igualdad de esas distancias nos permite hacer esta construcción. Entonces tomaremos el diámetro de la altura y este segmento de aquí es la distancia tanto del origen al plano del cuadro que pasa por A como la distancia de A al plano del cuadro que pasa por el origen, que en rigor es lo que habría que llevar. Con lo cual ahora con esta medida pues vamos a hacer por A una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento.
Esta sería la perpendicular, esta es la perpendicular y esta es la paralela. Tomamos este segmento como radio de una circunferencia y vamos a, digamos, llevar esa circunferencia, o sea que este radio, lo tomamos y con centro en A dibujamos esa circunferencia. Nos corta aquí a esa paralela en este punto y ahora haciendo centro en este punto y con este radio vamos a trazar un arco que corta a la perpendicular anterior en el punto A abatido. Ya tenemos aquí la pareja de puntos afines que relaciona la figura en perspectiva con la figura abatida, con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines. Nosotros ahora ya, si quisiéramos abatir cualquier figura que tenemos en el plano, hallando la figura afín de esa que tenemos ahí, con este eje de afinidad y esta pareja A y A abatido de puntos afines, hallaríamos la figura en verdadera magnitud. Y viceversa, si tenemos aquí una figura en verdadera magnitud y queremos hallar su perspectiva, pues nos auxiliamos de esa afinidad con esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad. Vamos a hacer, como en el caso anterior, la obtención del abatimiento del triángulo de trazas, que a veces puede ser interesante. Entonces, una vez que tengo el abatido, yo sé que no tengo más que unir el punto, este punto doble, obsérvese que esta traza, la traza P, AB, corta en este punto doble, M, al eje de abatimiento. Como esta recta pasa por A, su abatida pasa por A abatido, con lo cual uniendo M con A, tendría ahí la recta, la traza P abatida. Y ahora no hay más que desde el punto B hacer una perpendicular a esta línea, y en el corte de esa perpendicular con la anterior, tendré aquí el B abatido, y por tanto este segmento sería ya la traza P abatida. Hacemos otro tanto con este de aquí. Tenemos aquí que uniendo A con N, tenemos el A con el N, teníamos esta línea, pues su abatida será unir este con este, y esta línea prolongada será la traza P' abatida. Entonces no hay más que unir N con A, puesto que N es doble, y el A pertenece a esa P', y ahora por este D hago perpendicular al eje de abatimiento, y en el corte de esa línea con la prolongación de la AN, tendré aquí el punto D abatido, y ahora ya no hay más que, y esto sería entonces la P' abatida. No habría más que unir este con este para tener ahí la P segunda abatida y ya tengo el triángulo de trazas en el abatimiento. Con lo cual, de esta manera, hemos obtenido lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior, pero como se puede ver, mucha más limpia la figura, dado que hemos separado a la figura abatida de la proyectada. Cualquier figura que tenga aquí en perspectiva, puedo hallar su abatida aquí. O cualquier figura que tenga ya su abatida, puedo hallar su perspectiva ahí. Vamos a eliminar algunos elementos de la figura que no nos son necesarios para lo que vamos a estudiar ahora y vamos a preparar el caso del cual vamos a hacer una aplicación. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un triángulo equilátero en la figura abatida, por tanto en verdadera magnitud, y queremos hallar su perspectiva. Supongamos que el enunciado nos dice que un lado del triángulo es paralelo al X o Y, y por tanto en abatido será paralelo a la traza con el X o Y, que es la traza P. Claro, si es paralelo a la traza P, pues en abatido será paralelo a la traza P abatida. Y este lado lo hemos hecho paralelo a la traza P abatida. Vamos a poner letras a los vértices E, F y G, y ahora vamos a desabatir. Insisto, nos basamos en la afinidad existente con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines. De modo que este lado P es afín de este lado P abatido, este lado P' abatido es afín de este lado P', y este lado P segunda es afín de este P segunda. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser para el E y el F, vamos a prolongar, por ejemplo, la línea que definen esos dos puntos y tendremos este punto de corte con P' y este punto de corte con P segunda. Como la dirección de afinidad es ortogonal, es decir, toda pareja de puntos correspondientes están en una perpendicular a la línea MN, pues ahora tanto desde este punto como desde este trazaré perpendiculares a la línea MN. Esas perpendiculares cortan cada una a la traza del plano correspondiente. Obsérvese que este punto es de P', pues la perpendicular corta en este punto a la P', y este punto es de P segunda, pues la perpendicular corta en este punto a P segunda. Uniendo estos dos puntos de corte, este con este, definimos la recta en la que se encuentra el lado EF. No hay más que desde E hacer perpendicular y tener ahí la perspectiva de E, y desde F hacer la perpendicular y tener la perspectiva de F. Sería esta de aquí. Para este punto G, pues podemos auxiliarnos de cualquier punto cuyo afín conozcamos. Pues por ejemplo, podemos prolongar la línea, vamos a eliminar alguna línea para no complicar, podemos prolongar la línea FG, puesto que ya tenemos el F,
y su desabatido, llegar aquí a este punto de corte con el eje, unir con F, puesto que esta línea FG pasa por F, pues su desabatida pasa por F. Y este punto es doble. Por esta línea la prolongaremos y en el corte de esa prolongación con la perpendicular a MN trazada por G, tendremos el punto G mayúscula, que es la perspectiva de ese vértice del triángulo. De esta manera tenemos aquí la perspectiva del triángulo. Este es el triángulo en verdadera magnitud equilátero y esto es una deformación, aunque no lo parece casi, pero es fruto por la inclinación pequeña de este plano, pero esto sería una deformación que es la perspectiva de un triángulo equilátero situado en este plano inclinado. Si hubiéramos partido de la perspectiva y quisiéramos hallar su verdadera magnitud, la primera parte del proceso sería igual y lo único es que con esta pareja de puntos afines, el B y el B batido, o el A y el A batido, etc., haríamos la afín partiendo de aquí en este sentido y tendríamos aquí la verdadera magnitud de la figura en el abatimiento. Como se puede ver, es en las dos direcciones podemos obtener, partiendo de la perspectiva la abatida, la real, o partiendo de la real, la perspectiva. Para completar el problema, recordamos que siempre que se da una figura, hay que dar la perspectiva y su proyección sobre uno de los planos coordenados. Nosotros lo vamos a hacer sobre el X o Y. Bien, vamos a posicionar el triángulo que hemos conseguido aquí en la figura de la derecha, y entonces pues vamos a ver que este lado EF, que como es paralelo a la traza P, su proyección sobre el X o Y también lo será. Entonces prolongamos el lado EF hasta cortar en este punto a la traza P segunda, por este punto bajaremos verticalmente hasta cortar al eje Y, y por este punto de corte con el eje Y haremos una paralela. No hay más que referir desde E mayúscula y desde F mayúscula para tener E minúscula y F minúscula, que son las proyecciones de los puntos E y F sobre el plano X o Y. Haríamos lo mismo con G, trazaríamos una paralela a la traza P, por ejemplo, nos corta a una de las trazas, pues por ejemplo, aquí hemos visto en este punto, referimos sobre el eje Y verticalmente, y por el punto obtenido haremos una nueva paralela y bajamos por G, y tendríamos ahí la proyección del triángulo EFG, que sería la nueva proyección sobre el plano X o Y. Para completar el estudio que estamos haciendo de abatimientos, vamos a eliminar algunas líneas de la figura que habíamos obtenido anteriormente y vamos a centrarnos en, digamos, la representación de una circunferencia en el plano inclinado. Es decir, que nosotros ahora queremos hallar la perspectiva y la proyección de una circunferencia situada en este plano. Nos basamos en la construcción que teníamos anteriormente hecha, y tenemos aquí el triángulo de trazas. Como se puede ver, todo lo que está dentro de este triángulo de trazas en el abatimiento, cuando lo desabata, va a quedar dentro del triángulo de trazas, y por tanto en la zona del primer octante, es decir, la zona que generalmente consideramos vista dentro de la perspectiva isométrica o axonométrica en general. Bien, vamos a dibujar una circunferencia. Entonces sabemos que las figuras situadas en planos inclinados, cuando están en la posición de haber abatido el plano, se encuentran en verdadera magnitud. Por tanto, dibujaremos esa circunferencia pues en una cierta posición que nos dijera el enunciado. Nos basamos entonces en aplicar la afinidad que existe entre la figura abatida y la perspectiva. El eje de afinidad sería la línea MN y pareja de puntos afines, bien el A y el A batido, el B y el B batido o el D y el D abatido. Cualquier pareja de ellos o cualquier pareja de rectas, claro. Para hallar la figura afín, como esto es una afinidad ortogonal, pues tomamos una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia, de modo que uno de ellos sea paralelo al eje de afinidad y el otro perpendicular. Y ahora ya aplicamos lo que hemos hecho en el caso anterior para desabatir, digamos, esos ejes. Entonces, esto corta en este punto, su desabatido vendrá aquí a la traza P, y lo mismo haremos. Entonces, como esta línea es paralela al eje de afinidad, su afín también lo es. Pues simplemente por este punto he hecho una paralela a MN. Y ahora por este extremo hago una perpendicular al eje de abatimiento y tengo un extremo del eje de la elipse, del eje mayor, y por el otro extremo. Y aquí tengo ya el eje mayor de la elipse. Para el eje menor desabato bien este punto o bien este, basándome en la afinidad. Pues por ejemplo me auxilio de este punto cuyo afín conozca, o me auxilio de este punto cuyo afín conozco. Para ello uno este punto con uno cualquiera de ellos dos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con este de aquí. Prolongamos esta línea hasta cortar al eje de afinidad en un punto, que sería prolongar la línea MN, y como este punto tiene este desabatido y este punto es doble, no habrá más que unir este punto con este para tener la línea en la que se encuentra el extremo del eje menor de la elipse, que sería este punto que sale aquí. Por simetría tendríamos ahí el otro
digamos, el otro semieje. Y ahora ya con estos dos ejes de la elipse la puedo dibujar por cualquier método geométrico que yo quiera emplear. Como venimos diciendo, siempre que se conoce la perspectiva de una figura, hay que hallar su proyección sobre el plano, uno de los planos coordenados, en este caso lo vamos a hacer sobre el X o Y, para que la figura quede espacialmente definida en perspectiva. Entonces lo que nos queda ahora es hallar las proyecciones de estos ejes de la elipse, que esas proyecciones vamos a ver que son diámetros conjugados de otra elipse, que es la proyección sobre el plano X o Y. Es decir, que esto es la perspectiva, esto que hemos sacado aquí, que es esto, lo hemos copiado aquí, es la perspectiva de una circunferencia situada en un plano inclinado. Obsérvese que está un poquitín achatada, y ya digo que parece circular, pero no, la circunferencia real es esta. Y ahora la proyección de esta sobre el plano X o Y, pues tomamos las líneas estas y hallamos su proyección simplemente aplicando lo que sabemos de obtención de proyecciones de puntos situados en planos inclinados. Entonces, bueno, en este caso pues creo que es muy sencillo el proceso y tendremos aquí, pues como se puede ver, ya que hemos sacado estos diámetros conjugados de la elipse representativa de la proyección sobre el plano X o Y. El problema ahora se reduce, si se quiere, pues a hacer el trazado de esa elipse y ahí la tendríamos. Y esto sería la perspectiva y la proyección, vamos a ampliar para que se vea, la perspectiva y la proyección de una circunferencia situada en un plano inclinado como el que tenemos aquí en la figura. Con esto pues quedaría explicada la teoría general de abatimientos de figuras, digamos, en planos inclinados. Aquí la única variante respecto a cualquier otro caso sería la posición de las trazas, y bueno, pues los procedimientos son los mismos para cualquier tipo de plano. Nosotros siempre recomendamos este procedimiento. Este tiene un pequeño inconveniente, y es que a veces pues se nos puede salir algún elemento de los límites del dibujo al tener que abatir sobre el plano del cuadro que pasa por el origen de coordenadas. Pero como se puede ver es mucho más limpio que el anterior, dado que en el caso primero que hemos explicado es muy farragoso su ejecución.